Hoy vamos a hablar sobre una técnica de integración llamada sustitución. Puede ver la integración por sustitución de dos maneras. La primera forma sería mediante un reconocimiento de patrones y el segundo sería por cambio de variables. La idea aquí para el reconocimiento de patrones es que tenemos un integrando que es una función compuesta donde g de x es la función interna. Pero g' de x también ocurre en el integrando. Entonces podemos aplicar esta fórmula para encontrar la antiderivada. Recuerde, la derivada de esta antiderivada sería el integrando. Sin embargo, en la práctica nos será más fácil usar la fórmula de cambio de variables. Y la idea de esto es que vamos a dejar que iguale la función interna y luego, cuando encuentre el diferencial u, lo queremos para que coincida con la derivada de g veces de x. Ahora, esto suena un poco complicado, pero en la práctica no es tan malo. Echemos un vistazo a una idea más aquí antes de comenzar. Sabemos que la integración es lo opuesto, operación de diferenciación. Entonces, por ejemplo, sabemos que para encontrar la derivada de una función compuesta, necesitamos aplicar la regla de la cadena. Por lo tanto, si encontramos la antiderivada de esto, deberíamos terminar con nuestra función original. En realidad, eso es lo que sucede cuando nos integramos usando la sustitución, reconociendo este patrón, y terminamos encontrando la antiderivada. Ahora solo observe que esta notación aquí es un poco diferente a la notación utilizada en la diapositiva anterior, pero la relación es la misma. La derivada de esta función sería el integrando. La derivada de esta función aquí también sería el integrando. Recuerde que f grande representa la antiderivada. Bien, aquí están nuestras pautas. Vamos a elegir una sustitución u es igual a g de x. Por lo general, es mejor elegir la parte interna de una función compuesta. Luego vamos a calcular el diferencial u, que es g' de x. Escribimos la integral. Encuentra la integral resultante. Luego reemplace u con g de x para obtener nuestra antiderivada. Y luego podemos comprobar diferenciando. Aquí hay algunas fórmulas básicas que pueden ayudar. Puede hacer una pausa para revisarlas. Bien, entonces sigamos y comencemos. Primer paso, necesitamos identificar nuestra u. Vamos a dejar que iguale x al cuarto más 2. Ahora necesitamos encontrar el diferencial u, que es igual a la derivada de este tiempo de x. Entonces eso sería 4x cubos de x. Tenga en cuenta que en nuestra integral tenemos 4x cubos de x. Entonces, ahora lo que podemos hacer es realizar una sustitución, y reescribir esto a medida que subes al cuarto poder. Y todo esto es solo du. Ahora integre con respecto a usted, u al quinto dividido por 5 más c. Y ahora solo tenemos que reescribir esto en términos de x. Entonces reemplace nuestra u con x para el cuarto más 2. Tenga en cuenta que cuando escribí esto lo escribí como unos 5. Bien, intentemos con otro. Nuevamente, nuestro primer paso es identificar la u. A menudo es mejor dejarte igualar las cosas que se plantearon al poder, entonces nuestro u será igual a x al tercero más 2. Por lo tanto, el diferencial u será igual a 3 veces x al cuadrado de x. Ahora, si echamos un vistazo a nuestra integral, no tenemos 3x al cuadrado de x, solo tenemos x al cuadrado de x. Entonces, lo que podemos hacer aquí es dividir esto entre 3 en ambos lados, por lo que tendríamos 1/3u es igual a x cuadrado de x. Siempre me gusta tratar de hacer que esta coincidencia sea la integral exactamente para que podamos hacer nuestra sustitución directa. Ahora puedo reescribir esto como, esta parte azul es nuestra u para la 7a, x cuadrado de x es lo mismo que 1/3du. Factoriza el 1/3 y lo integramos y tenemos 1/3u al octavo, dividido por 8 más c, y finalmente escribimos esto en términos de x, entonces tenemos 1/24 veces u al octavo, que es x para el tercero más 2, elevado al octavo más c. Ahora bien, esto probablemente no sepa qué dejarle igual, pero observe como el denominador es grado 2 y el numerador es grado 1, por lo que vamos a dejar que iguale la parte grado 2, por lo tanto du sería igual a 4x de x. ¿De acuerdo? Así que aquí está la u, fíjate que lo que queda son 2x de x. Y tenemos 4x de x. Entonces, lo que haré es dividir entre 2, así que tenemos 2 du será igual a 2x de x. Eso lo hará coincidir perfectamente. Así que ahora podemos reescribir esto, ya que la integral de la parte roja sería la mitad du, y la parte azul es nuestra u, por lo que podemos 1 sobre ti. Recuerde que la antiderivada de 1 sobre u es igual al logaritmo natural de u. Ahora, en lugar de escribir u, voy a seguir adelante y reemplazarlo con 1 más 2x al cuadrado más c.
Avancemos e intentemos con otro. Deje que la función elevada a la potencia sea igual a nuestra u. Entonces el diferencial u es igual a 1 sobre x. No olvides los tiempos de x. Codifiquemos con colores nuestra integral. Esta es nuestra u, así que tendremos u para el cuarto, y lo que queda es 2 sobre x de x, y tenemos 1 sobre x de x. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar ambos lados por 2. Entonces tendríamos 2du es igual a 2 sobre x de x, lo que hace que esto. Sustitución mucho más fácil, por lo que nuestra integral será u al cuarto. Y luego esto es reemplazado por 2du. Factoriza los dos, tenemos la u allí para que la antiderivada sea 2 veces u a la quinta. Dividido por 5 más c, que es igual a 2,5 log natural de x a la quinta potencia más c. Entonces, intentemos un par de integrales definidas. Encontrar la antiderivada será lo mismo, pero luego tendremos que evaluarlos a las 5 y 2 en este caso. Y si elegimos el u equivocado, volveremos y lo haremos nuevamente. Si conoce sus derivados, hace que elegir el u sea mucho más fácil. Te dejamos igual log natural de x du sería igual a 1 sobre x de x. Nos fijamos en la integral que encaja perfectamente, aquí está nuestro u. Y lo que queda, es nuestro du. Ahora estos límites de integración están en término de x, así que voy a escribir esto, los voy a dejar temporalmente, así que tenemos la parte azul que nos daría un 1 sobre t y la parte roja nos daría nuestro du. Recuerde la antiderivada de 1 sobre u, que sería log u natural, pero de nuevo nuestro u es log x natural. Ahora bien, esta es una integral definida, por lo que necesitamos evaluar esto ahora en 5,2. Entonces obtenemos un valor aproximado del punto 8428. Bien, nuestro último ejemplo, nuevamente aquí veo una parte que es grado 2, otra parte que es grado. En este último problema, veo una parte que es de grado 2, y otra parte que es de grado 1. Te dejaré igualar la parte de grado 2. Esta sería nuestra u, du es 2x de x. Eche un vistazo a nuestra integral, tenemos x de x, así que dividiré ambos lados entre 2, lo que implica que 1,2 du es igual a x de x. Estamos escribiendo esto en términos de u, tendríamos e para u y luego 1,2 du. Nuevamente, estoy dejando de lado los límites de la integración porque esto es en términos de usted ahora. Si quisiera incluirlos, tendría que reemplazar x con 0 y 1, en esta ecuación para u. Esto equivaldría a 1,12 del u, por supuesto, u es x al cuadrado. Y evaluarlo en 1 y 0. Que es aproximadamente el punto 8591. Espero que hayas encontrado útil este video.